Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Ruiz y hoy les voy a estar hablando sobre las leyes de Newton. Vamos a empezar con qué son las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton. Son tres principios a partir de las cuales se explican una gran parte de los problemas planteados en mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos, que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. La relativa de estas leyes radica en dos aspectos. Por un lado, constituyen junto con la transformación de Galileo las bases de la mecánica clásica y por el otro, al cambiar estas leyes con la ley de la gravitación universal, que se pueden deducir y explicar las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. Así, las leyes de Newton permiten explicar, por ejemplo, todo el movimiento de los astros, como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano y toda la mecánica de funcionamiento de las máquinas. La dinámica de Newton, también conocida como dinámica clásica, solo se cumple con los sistemas de referencia inerciales, que se mueven a velocidad constante. La Tierra, aunque gire y rote, se trata como tal a efecto de muchos experimentos prácticos. Solo es aplicable a cuerpos cuya velocidad dista considerablemente de la velocidad de la luz. Estas leyes son tres. La primera ley de Newton es la inercia, la segunda ley de Newton es la fuerza y la tercera ley es ley de acción y reacción. Vamos a empezar con la primera ley, que sería la ley de inercia. La primera ley del movimiento rebate la idea aristotélica de un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si le aplica una fuerza. Esa ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectiliano uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula. Newton tomó en consideración así el que los cuerpos en movimiento estén sometidos constantemente a fuerzas de roce o fricción, que los frena de forma progresiva, algo novedoso respecto de conceptos anteriores que entendían que el movimiento o la detención de un cuerpo se debía exclusivamente a si se ejercía sobre ellos una fuerza, pero no entendiendo como tal la fricción. En consecuencia, un cuerpo que se desplaza con movimiento rectiliano uniforme implica que no existe ninguna fuerza externa neta, o, dicho de otra forma, un objeto en movimiento no se detiene de forma natural si no se aplica una fuerza sobre él. En el caso de los cuerpos en reposo, se entiende que su velocidad es cero, por lo que si ésta cambia es porque sobre este cuerpo se ha ejercido una fuerza neta. Newton retomó la ley de la inercia de Galileo. La tendencia de un objeto en movimiento a continuar moviéndose en una línea recta, a menos que sufra la influencia de algo que lo desvíe de su camino. Newton supuso que si la Luna no salía disparada en línea recta, según una línea tangencial a su órbita, se debía a la presencia de otra fuerza que la empujaba en dirección a la Tierra y que desviaba constantemente su camino, convirtiéndolo en un círculo. Newton llamó a esta fuerza gravedad y creyó que actuaba a distancia. No hay nada que conecte físicamente la Tierra y la Luna. Sin embargo, la Tierra está constantemente tirando de la Luna hacia nosotros. La primera ley de Newton establece la equivalencia entre el estado de reposo y movimiento rectiliano uniforme. Supongamos que un sistema
referencia S mayor y otro S menor que se desplaza respecto del primero a una velocidad constante. Si sobre una partícula en reposo en el sistema S menor no actúa de una forma neta, su estado de movimiento no cambiará y permanecerá en reposo respecto del sistema S menor, y como movimiento rectilíneo uniforme respecto al sistema S mayor. La primera ley de Newton se satisface en ambos sistemas de referencia. A estos sistemas en los que se satisfacen las leyes de Newton se les da el nombre de sistemas de referencia inerciales. Ningún sistema de referencia inercial tiene preferencia sobre otro sistema inercial. Son equivalentes. Este concepto constituye el principio de relatividad de Galileo o newtoniano. Seguimos con la segunda ley de Newton, o también conocida como ley fundamental de la dinámica. Es importante destacar que Newton no tenía una única noción de la fuerza. Estas podían ser fuerzas inerciales, fuerzas impresas o fuerzas centrípetas. En específico, de acuerdo a la segunda ley, cualquier fuerza impresa es la causa de una variación observable en el movimiento de un objeto. La segunda ley que propuso Newton originalmente no hace una mención explícita a la masa, aceleración o a la variación de la velocidad en el tiempo. Sin embargo, el cambio en el movimiento es considerado como una forma de describir la variación en la cantidad de movimiento, que en su forma actual es una magnitud vectorial. En términos modernos, el movimiento de un objeto está descrito como un momentum o momento. La segunda ley de Newton solo es válida en sistemas de referencia inerciales, pero incluso si el sistema de referencia no es inercial, se puede utilizar la misma. Las aplicaciones de la ley de Newton son la caída libre, que es un movimiento que se observa cuando un objeto se deja caer desde una cierta altura sobre la superficie de la Tierra y en el que la única fuerza sobre el objeto considerada es su propio peso. Para estudiar el movimiento se puede elegir un sistema de coordenadas donde el origen del eje Y está sobre esta última y sea positivo en la dirección contraria de la fuerza de gravedad en este punto arriba. En este sistema, tanto la velocidad de caída como la aceleración de la gravedad tienen signos negativos. El péndulo simple. Partícula de masa m suspendida del punto O por un hilo inextendible de longitud y de masa despreciable. Si la partícula se desplaza a una posición de ángulo que hace el hilo con la vertical y luego se suelta, el péndulo comienza a oscilar. El péndulo describe una trayectoria circular, un arco de una circunferencia de radio. Las fuerzas que actúan sobre la partícula de masa m son 2, el peso y la tensión T del hilo. Y por último, seguimos con la tercera ley de Newton, o también conocida como principio de acción y reacción. La tercera ley de Newton establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y de dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero. Con frecuencia se enuncia así: a cada acción siempre se opone una reacción igual, pero de sentido contrario. En cualquier interacción hay un par de fuerzas de acción y reacción situadas en la misma dirección con igual magnitud y sentidos opuestos.
Esta tercera ley de Newton es completamente original, pues las otras dos primeras ya habían sido propuestas de otra manera por Galileo y otros dos más personajes. Y hace que las leyes de la mecánica un conjunto lógico y completo. Expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, se realiza una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario sobre el cuerpo que lo produjo. Dicho de otra forma, las fuerzas situadas sobre la misma recta siempre se presentan en pares de igual magnitud y de dirección, pero con un sentido opuesto. Si dos objetos interaccionan, la fuerza ejercida por el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en magnitud con misma dirección, pero sentidos opuestos a la fuerza ejercida por el objeto 2 sobre el objeto 1. Este principio presupone que la interacción entre dos partículas se propaga instantáneamente en el espacio, lo cual requería velocidad infinita. Y en su formulario original no es válido para fuerzas electromagnéticas, puesto que estas no se propagan por el espacio de modo instantáneo, sino de la que lo hacen a velocidad finita. Este principio relaciona dos fuerzas que no están aplicadas al mismo cuerpo, produciendo en ellos aceleraciones diferentes según sean sus masas. Por lo demás, cada una de estas fuerzas obedecen por separación a la segunda ley. Junto con las anteriores leyes, este permite enunciar los principios de conservación del momento literal y momento angular. Aplicaciones de la tercera ley de Newton. Algunos ejemplos donde actúan las fuerzas acción-reacción son los siguientes. Si un patinador sobre hielo empuja a otro de peso similar, los dos se mueven con la misma velocidad, pero en sentido contrario. Al mantenerse una persona de pie sobre la tierra, está empujando la tierra hacia abajo, que no se mueve debido a su gran masa, y la tierra realiza un empuje a la persona con la misma intensidad hacia arriba. Al caminar se empuja la tierra hacia atrás con los pies, y la tierra responde empujando al caminante hacia adelante, haciendo que éste avance. La fuerza de reacción de una superficie ejerce sobre un objeto apoyado en ella, llamada fuerza normal, con dirección perpendicular a la superficie. La fuerza que ejerce la Tierra sobre la Luna es exactamente igual y de signo contrario a la que ejerce la Luna sobre la Tierra, y su valor viene determinado por la ley de gravitación universal enunciada por Newton, que establece que la fuerza que ejerce un objeto sobre otro es directamente proporcional al producto de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa. La fuerza que la Tierra ejerce sobre la Luna es la responsable de que ésta no se salga de su órbita elíptica. Además, la fuerza de la Luna ejerce sobre la Tierra es también responsable de las mareas, que consiste en la elevación del nivel de agua del mar en algunos lugares. Por este motivo, esta fuerza también se llama fuerza de marea. La fuerza de marea de la Luna se compone con la fuerza de marea del Sol, proporcionado el fenómeno completo. Esto sería todo de mi parte, espero que les haya gustado. Gracias por su atención.